Hola, esta va a ser la continuación del video de introducción que ya hicimos de Python. En este notebook vamos a revisar estos tres temas: el control de flujo del programa, la definición y llamada a funciones y el debugging. Bueno, de nuevo acá les pongo un poquito de texto que ahorita no me quiero detener en eso, entonces vámonos a la parte práctica. Empezamos con la selección, que van a ser las declaraciones if-else. Este tipo de sentencias condicionales nos van a servir para realizar ciertas acciones siempre y cuando se cumpla una condición. Y la sintaxis en Python es esta de acá. Se usa if y vamos a poner una expresión booleana. Entonces Python lo que hace es operar y obtener un valor true o false. Si se obtiene un valor de true, pues entonces va a entrar a esta parte y va a realizar cada una de las tareas que estén indicadas dentro de este if. Aquí hay que notar que Python es un lenguaje de programación indentado. Eso significa que para ciertas tareas vamos a tener un tab aquí que nos va a indicar qué tareas pertenecen a la tarea más grande, digamos. En este caso, cada statement 1, 2 hasta n pertenecen a la expresión if. Es decir, solamente se van a realizar siempre y cuando esta expresión de acá sea de tipo true. En caso de que esta expresión sea false, entonces nos vamos a ir al else y se va a realizar todo lo que esté dentro de este else. Podemos prescindir completamente de esta parte si solo nos interesa que se haga algo siempre y cuando esta parte de acá sea cierta. Si no se cumple y no nos interesa hacer algo, pues entonces esta parte no la ponemos. Ahora, si no ponemos esta parte, pues entonces solo tenemos una opción. Si ponemos la parte del else, tenemos dos opciones: cuando sí se cumple y cuando no se cumple. Pero si nosotros queremos poner más de dos opciones, pues entonces podemos usar el if. Entonces, esto se realiza de manera secuencial. Comenzamos con la condición 1. Si la condición 1 se evalúa y resulta que es falso, entonces no se va a hacer lo que esté dentro de ese if y nos vamos a ir al siguiente, el if. Si esta condición 2 también es falso, tampoco se va a realizar lo que esté dentro de este, el if, y nos vamos a ir al siguiente, y así sucesivamente hasta que se encuentre una condición que sea cierta. En ese caso se va a realizar lo que esté dentro de ese, el if. En caso de que ninguna de estas condiciones sea cierta, pues entonces nos quedamos en el caso else, que es ninguna de las anteriores, y entonces se va a realizar lo que esté dentro de este else. De nuevo, también si no nos interesa, si no se cumple una de estas condiciones, podemos ignorar completamente esta parte. Aquí damos un ejemplo. Nosotros asignamos el valor de 35 a x y preguntamos: ¿x es menor o igual que 20? En caso de que esto sea cierto, ¿qué se va a realizar? Pues se va a imprimir el valor de x, que es 35, y vamos a poner es menor o igual que 20. Como este no es el caso, entonces nos vamos a ir al siguiente, el if, y en este caso la expresión que se evalúa es x es menor o igual que 20, mayor o igual que 21 o menor o igual que 40. En este caso, como esto es cierto, pues entonces se va a realizar esto de acá, que simplemente es imprimir el valor de x y decir que está entre 20 y 40. Y bueno, como ya se cumplió esta parte de acá, ya no tiene que preocuparse por el else. Aquí ustedes tienen que hacer un ejercicio que simplemente es usando los condicionales que vimos aquí arriba. Si ustedes tienen una tupla de la forma ABC alfa beta gamma, en donde estos ABC alfa beta gamma son los parámetros de red, tienen que indicar de qué tipo es el sistema cristalino, es decir, si es cúbico, si es monoclínico, si es triclínico, etc. Por ejemplo, si A es igual a B es igual a C y alfa es igual a beta es igual a gamma igual a 90 grados, pues entonces tienen que concluir que se trata del sistema cristalino cúbico, y así para los demás. Ahora, la repetición lo podemos hacer de dos maneras. Uno es con los bucles for y el otro es con while. Bucles for lo vamos a usar mucho en el curso, entonces este sí lo vamos a revisar.
Y bueno, estos bucles nos sirven para las secuencias, que recuerden, lo vimos en el notebook pasado, y las secuencias son el string, las listas y las tuplas, que simplemente es un conjunto de objetos ordenado. Ok, la sintaxis en el for es la palabra clave de Python for, o el nombre de una variable, que es la variable que vamos a estar iterando, la palabra clave in y en dónde vamos a estar iterando nuestra variable. Entonces, de nuevo, recuerden que Python es indentado, entonces todo lo que se tenga que hacer dentro de este bucle for, pues va a tener que estar indentado. Y una vez que se deje de cumplir esta condición de acá arriba, pues simplemente se sale del ciclo for y volvemos a la estructura normal de nuestro código. Algo que comúnmente usamos con el bucle for es esta función range, que lo que nos genera es un conjunto de enteros que siempre inicia en 0 y va a terminar en el valor que nosotros le damos menos 1. En este caso lo que nos generaría es una secuencia desde el 0 hasta el 7 y de 1 en 1, o sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros, bueno, por defecto inicia en 0, pero también le podemos indicar en qué número queremos que inicie. En este caso yo le digo, quiero que inicies en 5. Quiero que termines en 28 menos 1 y quiero que vayas en pasos de 2. Entonces en este caso iría 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27. Aquí lo imprimimos. Entonces aquí estoy diciendo que voy a iterar la variable i en los valores que estén aquí, es decir, que inicie en 5, que termine en 28 menos 1, o sea 27, y que vaya de pasos en 2 en 2. Y siempre que esto se cumpla, lo que va a hacer es imprimir el índice actual es i. Entonces, si inicia en 5, entonces lo primero que imprime es el índice actual es 5. Como va de 2 en 2, pues entonces el siguiente número que va a tomar i va a ser 7. Y lo que va a imprimir es el índice actual es 7. Y así sucesivamente hasta que llegue a 28 menos 1, o sea 27. Una vez que llegó a 27, si yo le vuelvo a sumar 2, pues entonces va a ser 29. Y como ya está fuera del rango que le estamos dando, pues lo que se hace es que sale del ciclo for y vuelve a la estructura normal. Entonces noten que este print está indentado, lo que significa que esto se va a hacer siempre y cuando estemos dentro del ciclo for. Una vez que ya no estamos dentro, pues lo que se imprime es lo que ya no está indentado en este caso. Bueno, acá este es un ejemplo en donde tenemos la variable lista, que de hecho, como pueden observar, no es una lista porque está entre paréntesis, y cada elemento de esta tupla es otra tupla, ¿no? Primero tenemos la tupla 1,2, luego la tupla 7,5 y luego la tupla 3.0, 5.6. Ok, entonces si yo itero i en esta lista, entre comillas, pues lo que va a estar tomando es primero el primer elemento de la lista, que sería la tupla 1,2, después el segundo elemento de lista, que es la tupla 7,5, y finalmente el último elemento de la tupla, que es 3.0, 5.6. Ahora podemos tener fors anidados, como lo tenemos acá. Entonces dentro de este for tenemos otro for que va ¿cómo se dice? Que va a correr en los elementos de i. Entonces recuerden, si i primero toma este valor, pues ahora j va a estar iterado dentro de estos valores, es decir, j primero tomaría el valor de 1 y después tomaría el valor de 2. Cuando ya terminó i, ahora va a ser la tupla 7,5 y j va a tomar valores en esa tupla, o sea, j primero va a ser 7 y después va a ser 5. Y finalmente, cuando i sea la tupla 3.0, 5.6, j se va a iterar dentro de esa i, que va a ser primero tomar el valor 3.0 y después el valor 5.6. Ok. Muy bien. Ahora, como les decía, también tenemos otro
otra función de Python para la repetición, que son las declaración while, pero esto realmente no lo vamos a usar mucho en el curso, entonces no lo vamos a revisar. Ahora las funciones son muy importantes. Como ya vimos en el notebook pasado, tenemos funciones que Python ya tiene construidas, es decir, las podemos mandar llamar y usar y ya están bien definidas. Ejemplos de ellas, ya vimos la función print, que nos sirve para imprimir, la función len, que nos permite conocer el número de elementos en una secuencia, la función input, que no vamos a usar mucho, y las funciones de conversión de tipo float, int y string. Hay muchas más funciones ya construidas en Python, aquí les doy el link que pueden revisar con más detalle, y aquí pueden ver todas las funciones que tiene Python que simplemente ya pueden mandar llamar y usar. Bueno, además de ese tipo de funciones que ya están hechas en Python, nosotros también podemos definir funciones. ¿Y cuál es esa necesidad que nosotros vamos a tener? Pues simplemente el evitarnos tener que escribir el mismo código una y otra vez. Esta tarea nosotros la podemos encapsular en una función y simplemente llamando a esa función podemos realizar eso una y otra vez. Y la sintaxis es esta. Se usa la palabra clave def, después ponemos el nombre de nuestra función y después unos paréntesis en los cuales tenemos que especificar los argumentos de nuestra función. Si no tienen ningún argumento, no importa, nada más no ponemos nada y listo. Ponemos 2 puntos y de manera indentada todas las tareas que queremos que realice esa función. Esta parte de acá, si se dan cuenta, es un string con triple comilla y esto es importante porque nos va a servir para describir lo que hace esa función. Ok, entonces simplemente entre estas 3 comillas tenemos que poner una descripción de la función. Esto es opcional, pero como veremos es bastante útil. Ok, y también podemos usar la palabra clave return si queremos que esta función nos regrese algún tipo de objeto o valor. Ejemplos. Aquí tenemos la función resta, que para definirla usamos la palabra clave def, el nombre de nuestra función, que en este caso es resta, y entre paréntesis las variables. En este caso a y b pues van a ser 2 números. Y lo que esta función nos va a regresar pues va a ser la resta de a menos b. Aquí tenemos otra función. Si se fijan, en esta función no se hizo ninguna descripción y aquí sí tenemos una pequeña descripción. Ahorita vamos a ver cuál es la utilidad de hacer esto. Y bueno, help es una función que ya está construida en Python, o sea, nosotros ya la podemos mandar llamar y listo. Y podemos poner casi cualquier cosa aquí y lo que nos va a regresar pues va a ser información que nos pueda ser útil para poder conocer, por ejemplo, qué hace una función en Python. En este caso yo estoy poniendo help other. Si se fijan, esta función apenas se definió aquí arriba y lo que me regresa es lo que nosotros pusimos en el comentario. Entonces simplemente es como una guía que nos sirve para conocer qué hace una función en Python. Podemos poner funciones que nosotros construimos o podemos poner funciones que ya existen. Por ejemplo, si ponemos print, aquí me especifica qué hace la variable print, perdón, la función print. Ahora, la llamada o invocación a funciones no es otra cosa más que llamar a la función, o sea, llamarlo simplemente es el nombre de la función y darle las variables que necesite para que realice las tareas que se le indican. Entonces recuerden, la función resta simplemente era restar la primera variable que se le da, a la primera variable que se le da, restar la segunda variable que se le da. Entonces en este caso me da -1. Entonces llamada o invocación a funciones simplemente es llamar a esa función para que realice lo que debe de realizar. También tenemos las funciones lambda, que es otra forma de definir una función, pero bueno, esto va a ser opcional, ustedes lo pueden revisar. Y finalmente llegamos al debugging. Debuguear un programa simplemente es eliminar los posibles errores que pueda tener. En Python tenemos 3 tipos de errores, que son los errores sintácticos, los runtime errors y los errores semánticos. Y bueno, esto porque es importante, porque si ustedes al compilar sus programas en Python tienen un error,
muchas veces va a ser algo que es muy sencillo de resolver. Entonces tienen que aprender a interpretar esos errores para que no se atoren. Muy bien, los errores de sintaxis. Hay que recordar que la sintaxis es la estructura del programa y las reglas que sigue sobre esa estructura. Si definiste algo con una sintaxis errónea, el compilador de Python lo va a identificar y nos lo hará saber mostrándonos un mensaje de este tipo. Error en la sintaxis, o sea, bastante claro. Dentro de este tipo de errores, los errores de sintaxis, podemos identificar 3 tipos de errores. El error de tipo, el error de nombre y el error de valor. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. El error de tipo es cuando tratamos de combinar dos objetos que no son compatibles. Por ejemplo, aquí tengo mi variable A que toma el string hola, mi variable B que toma el entero 4. Recuerden que el símbolo más va a tomar su definición dependiendo de a qué se le está aplicando. Si lo aplicamos a números, lo que va a hacer es sumar. Si lo aplicamos a secuencias, lo que va a hacer es concatenar. En este caso esto es una secuencia, esto es un número, no son del mismo tipo, entonces aquí hay un conflicto más, no va a saber si se interpreta como una suma o como una concatenación y Python nos va a decir que hay un error. Y es bastante claro, ¿no? Es un error de tipo y nos dice que solo se puede concatenar string, no con un entero, a un string. Ahora, los errores de nombre suceden cuando llamamos a una variable antes de definirla o cuando usamos un nombre que no se puede usar para esa variable. Aquí, por ejemplo, en ningún momento definí esta variable, entonces si yo pregunto por esta variable, pues Python me va a decir que esto no existe, es algo que no se ha definido. Y por último, el error de valor, que es cuando pasamos un parámetro a una función y la función espera cierta limitación en ese valor. Por ejemplo, esto ya lo vimos en el notebook pasado. Int es una función que me va a permitir convertir a entero algo que tenga sentido, convertir entero. Si yo quiero convertir entero la secuencia dog, pues me va a decir que no se puede. Muy bien. Ahora, el siguiente tipo de error son los errores de runtime. Este error aparece hasta que se ejecute el programa y bueno, esto es como el error más difícil de debuguear. Y finalmente tenemos los errores semánticos, que esto más bien es un error que comete el programador. El programa se va a ejecutar sin ningún problema, pero puede ser que el programa no realice lo que nosotros queremos que realice y esto es porque hicimos algo mal nosotros a la hora de escribir el código. Y bueno, si no es tan sencillo como por ejemplo estos que nos dice prácticamente cuál es el error, les digo, Python es un lenguaje de programación que está muy trabajado, entonces basta con que copien su error, control C y busquen en Google y van a encontrar muchos resultados.